¿sí? A partir de ese septum lingual, membrana yoglosa también, o esqueleto aponeurótico de la lengua, como ustedes lo quieran revisar. La lengua, sí, para su estudio, lo habíamos comentado, se va a dividir en dos caras, entre paréntesis, por favor, aquí pónganle una cara dorsal y una ventral. ¿Ok? Va a tener, sí, dos bordes, uno derecho, uno izquierdo, una base y un vértice o punta. Esto sí ya lo tienen, ¿verdad? Esto fue lo que les estuve dictando. Nada más complétenme, por favor, lo de las caras ventral y dorsal. Ahora, ¿cómo es que se estudia la lengua? La lengua, sí, se estudia cuando la ponemos en posición vertical. De tal manera que, sí, al pegar nosotros la punta de la lengua al paladar, lo que queda hacia adelante, o sea, la superficie que tiene la mucosa más delgadita, sería la porción ventral. Ahorita lo explicamos. Y lo que queda hacia atrás, lo más rugosito, es la porción dorsal. ¿Puedo cambiarle a la diapositiva? Esto ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Muy bien, entonces vemos aquí, ¿sí? Vean ustedes cómo está la lengua. Aquí la lengua la tenemos en una posición de reposo, ¿ok? La lengua, ¿sí? Tenemos aquí que está la punta, ¿ok? Los bordes laterales, la base baja hasta el hueso yoides. Entonces, nosotros para estudiar la lengua, la tenemos que poner vertical. Esta posición es una posición de reposo. Esto es el vértice y la base es lo que está pegado al hueso yoides, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, ¿sí? Cómo está prácticamente la clasificación de la lengua. Vemos aquí prácticamente estaría la punta, ¿sí? Para estudiar la lengua hay que ponerla vertical, pedirle al paciente que ponga la punta de la lengua o en el labio o en el paladar, en la porción más anterior del paladar. Esta porción que está más, la mucosa un poquito más delgadita, translúcida, sí, es la porción ventral, ¿sí? Esta porción, que es la porción más rugosita, ¿sí? Es la porción dorsal. Nosotros sí podemos identificar en esta porción muchas pelotitas de manera muy diferente que se llaman papilas linguales. ¿Ok? Aquí vemos un borde lateral y aquí tenemos otro borde lateral. Bien. Entonces, dentro de la constitución anatómica, como yo ya les había comentado, sí va a tener un esqueleto osteofibroso o va a ser una, entre paréntesis, ustedes lo pueden poner, dependiendo del libro que ustedes revisen, es una membrana gioglosa. Esto quiere decir que es una membrana, ¿sí? Que va desde la punta de la lengua en la parte media hasta la porción superior del hueso yoides. Entonces, la lengua está integrada por ese esqueleto osteofibroso, ¿sí? ¿Por qué osteo? No es que tenga hueso dentro de la lengua, es que toda la membrana va desde la punta, ¿sí? Hasta el hueso yoides. Va a tener los 17 músculos y la mucosa lingual, que es muy diferente en la porción ventral que en la porción dorsal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? Bien. Vamos a ver entonces los músculos de la lengua. Quedamos que los músculos de la lengua son 17 músculos, 8 pares y 1 impar.
Bien, de los músculos, podemos decir que existen músculos que se originan de hueso. A ver, ¿cuáles son los músculos que se originan de hueso? Los que ya ustedes ya deben ahorita de conocer, ¿sí? Todas las estructuras óseas de mandíbula, de el hueso temporal. ¿De dónde más se originan los de hueso de la lengua? ¿Cuáles ustedes me podrían decir ya con seguridad que son los músculos originados en hueso? ¿Quién dice yo? A ver, Sayuri Salinas, dime un músculo de la lengua que dependiendo el nombre, ¿sí? Tú sabes que se origina de una estructura ósea. Danae Flores. Ah, sí, voy, Doc. Ajá. De acuerdo al nombre, acuérdense que ustedes tienen que ser muy analíticos, ¿sale? Ustedes con el nombre saben si se origina de hueso o no. Y están bien fáciles unos. A ver, Paola. ¿El hielogloso? El yogloso, correcto. El yogloso, fíjense que estaba leyendo el Quirós y tiene un error que tal vez por eso se confunden. Luego tiene un error espantoso, ahorita es más, les voy a mandar la foto. El yogloso, por ahí ya vi otro que me dijeron, sí, de nuevo un segundito. Recuerden que el hueso yoides lo tenemos en esta porción inferior, ¿sí? Cuando Quirós está describiendo al yogloso, bueno, primero dice, los músculos de la lengua son yogloso, lingual superior, lingual inferior, ahorita que me digan ustedes los demás, ¿sí? Pero cuando va a describir el giogloso, en el libro, en la descripción le pone hipogloso. Entonces, Quirós tiene, aunque dicen que era la historia de ese anatomista, era un médico anatomista, no recuerdo bien la bibliografía, pero dicen que era tan burro, pero tan burro, que estudió tanto anatomía y es real, hizo un libro. Dentro de su libro, o sea, era tan burro que estudió tanto que dijo, ahora voy a hacer mi libro de anatomía. Por eso lo conocían en el mundo de la medicina como el burro Quirós. Entonces, ese libro, ahora entiendo por qué le decían el burro Quirós, tiene muchos, ¿sí? Errores. Se les voy a escribir. Cuando describe al yogloso, en vez de decir yogloso, dice hipogloso. Entonces, hay que aclarar esto, que aunque el libro, ¿sí? Diga hipogloso, es más, se los voy a mandar, déjenme sacar el libro de una vez. Aunque diga hipogloso, es giogloso, porque es un músculo que se va a originar del borde superior del hueso yoides, se dirige hacia arriba, es una asintota muscular, ahí como ustedes lo ven, ¿sí? Y termina hasta la punta de la lengua, ¿sale? Pero es giogloso. Ahorita les pongo ahí. Hasta lo tengo subrayado. ¿Alguien leyó o completó la lectura con el libro? Para que se den ustedes aquí, miren. Entonces, tal vez por eso es que en el examen, luego Valeria ya se conectó. Valeria tiene mucho problema también con el internet. Dice que no la deja conectar. Miren, entonces no es hipogloso, muchachos, es giogloso. El hipogloso es el 12º par craneal. Ya se los mandé para que ustedes vean cómo cuando hace referencia a este músculo, él lo pone como hipogloso, pero no es hipogloso, ¿sí? Es el músculo giogloso que va
del hueso yoides a la punta de la lengua. Por ahí Angélica, sí, ya nos escribió. Otro de los músculos de la lengua, sí, es el geniogloso. Bien, el músculo geniogloso, sí, es un músculo que parte de las apófisis genis superiores. Este músculo es el más grande de todos y este va a tener forma de abanico. Tiene fibras que se van a dirigir hacia arriba y hacia adelante, fibras que se van a dirigir hacia atrás y fibras que se van a dirigir hacia abajo. ¿Sí? Este músculo es el que va a mantener prácticamente a la lengua pegada al piso de la boca, ¿sí? Por eso es geniogloso. Es de los más grandes, tiene forma de abanico y este músculo es el culpable de que ustedes puedan tener anquiloglosia. Aquí lo escribo. Anquiloglosia, sí, es que durante el desarrollo embriológico, ¿ya vieron anquiloglosia? ¿Ya vieron este desarrollo de la lengua? En embriología, ¿ya vieron desarrollo de la lengua? ¿Cómo se forma primero un tubérculo impar? Luego se forman dos tubérculos laterales. Bueno, Aún no, les voy a doc. explicar rapidísimo para que ustedes lo entiendan. La lengua, sí, embriológicamente, sí, se va a formar junto con la glándula tiroides en el cuello. Aquí tenemos la glándula tiroides, se forma a partir de los arcos branquiales. Cuando aparece la glándula tiroides, aparece ahí mismo un tubérculo impar, ¿sí? Este tubérculo impar es el que va a dar origen a la lengua. Este tubérculo tiene que ir ascendiendo, ¿sí? Y la glándula tiroides va descendiendo, ¿ok? Cuando se forman los dos tubérculos laterales, ¿sí? Aquí tenemos dos tubérculos laterales de la lengua, comienzan a organizarse algo que se llama somitas occipitales acá atrás y migran células de origen muscular y van a formar los músculos de la lengua. En un inicio, la lengua sí se queda entre los dos procesos maxilares durante el desarrollo embriológico y conforme la glándula tiroides va bajando hacia el cuello, ¿sí? La lengua va descendiendo. Por eso también ahorita vamos a ver que hay algunos músculos que pueden llegar hasta la laringe, que es el órgano también bueno, sirve para la voz, pero también es un órgano de vías respiratorias. Cuando vean embriología, van a entender entonces por qué hay un único músculo impar que sería el lingual superior, ¿sí? Y por qué en esta parte posterior de la lengua se forma algo que se llama bilingual, ¿ok? Bilingual. ¿Y por qué la parte inferior se conoce como base y esta parte se conoce como punta? Bueno, dentro del desarrollo, este frenillo, sí, que se origina aquí y este músculo van posicionando a la lengua hacia el piso de la boca, que ya lo vimos la clase pasada. ¿Sí queda claro? Entonces, de alguna manera, todos los músculos que se originan en las estructuras anatómicas de la lengua tienen un porqué. El geniogloso lo va a mantener, ¿sí? Pegada aquí al piso de la boca y lo mantiene en reposo. Geniogloso, entonces, es un músculo en forma de abanico con tres tipos de fibras. Unas que van a la punta, unas que van a la parte media y unas que van hacia la parte inferior. Algunas pueden alcanzar inclusive hasta el hueso yoides. Bien, otro músculo de la lengua que se origine en hueso. Estilogloso, Dana. Muy bien, Diana, perdón. Recuerden que la apófisis estiloides pertenece a qué hueso y que da origen al ramillete de Riolano, ¿sí se acuerdan?
al temporal. La apófisis estiloides pertenece a la escama del temporal, es una saliente en forma de aguja, lo repite el libro, ¿no? Bueno, uno de los músculos que pertenecen a este ramillete de Riolano es el estilogloso. Este se va a originar de la apófisis estiloides y es una cinta muscular, ¿sí? Tienen que leer un poquito la descripción. Es una cinta muscular, ¿sí? Ligeramente cilíndrica que baja, ¿sí? Forma parte del cuerpo y va a terminar en los bordes laterales de la lengua. Entonces, hasta ahorita, ¿sí? ¿Cuántos músculos llevamos que se originen en hueso? Vamos a hacer un cuadrito. Entonces, músculos que toman origen en hueso. Entonces, ya dijeron por ahí el giogloso. Ya dijeron el estilogloso. ¿Qué otro? El geniogloso. ¿Qué otros toman origen en hueso? De los que vimos la clase pasada. El lingual superior y el lingual inferior. Estos dos huesos, ¿sí? Estos dos músculos se van a originar del hueso yoides. El lingual superior se va a originar de la parte media entre las astas menores del yoides. Es un solo músculo. El músculo lingual inferior, de hecho, está cubierto, está paralelo prácticamente, ¿sí? Al músculo giogloso. Es una cinta muscular también que se va a confundir con las fibras de este músculo. Este músculo, sí, sube, es un cuerpo muscular plano y delgado, es un único músculo impar y va desde el hueso yoides, forma cuerpo y termina hasta la punta de la lengua y bordes laterales. El lingual inferior también se va a originar del hueso yoides, pero aquí son dos músculos, son pares. Esto es, hay uno derecho y hay uno izquierdo, ¿sale? Entonces comenzaríamos aquí. Tenemos un lingual inferior del lado derecho y un lingual inferior del lado izquierdo. Estas dos cintas musculares también tienen una dirección ascendente hacia las partes laterales de la lengua, ¿sí? Entonces, este sería el grupo de músculos que va a tomar su origen en estructuras óseas. Ahora, vamos a tener otro grupo de músculos que se originan en tejido blando. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles se originan en tejido blando? Palatogloso, muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Otro que se origina de tejido blando. Faringogloso, correcto, Marlene. Sí, Brenda, sí, el faringo se origina de la faringe. Y por último, ¿cuál? Correcto, el amigdalogloso, ¿sí? Déjenme ver si tengo otra imagen más adelante que nos permita. Bueno, la faringe, sí, recuerden que la faringe es un tubo muscular. Creo que está un poquito más completa acá. Está. Ay, no, déjenme, no lo voy a borrar. Esto ya copiaron esto, los que se originan de tejido blando. Esto analícenlo de esta manera, doctores, porque yo les podría hacer preguntas del examen así. ¿Ok? ¿Cuáles de los músculos de la lengua se originan, sí, de tejido blando? ¿Cuáles de tejido duro? Y hay un solo intrínseco. ¿Cuál es el intrínseco?
El transverso. Correcto, Angélica. El transverso es el único músculo, sí, que se origina de la membrana yuglosa y va hacia las partes laterales de la lengua. ¿Sale? ¿Listo? ¿Puedo cambiarle? ¿Ustedes me avisan? ¿Los demás ya? Ok, perfecto. Entonces, en la clase pasada que no nos permitió la plataforma, ¿sí? Ver, bueno, vimos, sí, todos los músculos. Aquí no podemos hablar de origen a origen porque realmente no sabemos cuál es bueno, en la parte de los músculos que se originan de los huesos, sí sabemos cuál es la parte que va a tener una mayor acción. Siempre los músculos que están insertados sobre huesos son los que van a retraer, recuerden, ¿sí? Son los que van a jalar. La parte de los músculos que se encuentran en tejido blando, ¿sí? Realmente tienen una función compartida. Ejemplo de ellos son los músculos que se van a originar en tejido blando, ¿sí? Como uno, el palatogloso. El palatogloso es un músculo, me voy a ir un poquito. El palatogloso es un músculo común a la lengua, ahorita lo vamos a ver, y al velo del paladar. Este músculo palatogloso, ¿sí? Se va a originar de lo que sería aquí en la parte de arriba, en el maxilar, donde termina el palatino, así como la lengua tiene una membrana yuglosa, el paladar también va a tener una aponeurosis, ¿sí? Esta aponeurosis, ahorita lo vamos a explicar, se forma por la intersección de dos músculos, ¿sí? Esta aponeurosis va a dar origen a un músculo común de la lengua y del velo del paladar. En esta imagen no se puede observar, pero el palato gloso tendría una trayectoria con origen en este esqueleto aponeurótico del paladar, baja, ¿sí? Forma el pilar anterior del velo del paladar y termina en los bordes laterales de la lengua, ¿sí? Entonces, el palato gloso es un músculo que vamos a ver tanto en orígenes y en inserciones que es común a la lengua y al paladar. Este sería el palato gloso. Bien, el faringogloso. Aquí atrás tenemos un conducto muscular, ¿sí? Este conducto muscular es la faringe. Por aquí pasa el bolo alimenticio. Uno de los músculos más grandes de la faringe es el constrictor superior, es un músculo largo y aplanado. Este constrictor superior de la faringe va a dar origen al músculo faringogloso. Sus fibras parece que tienen origen en este constrictor superior de la faringe y de ahí los músculos van hacia la parte lateral de la lengua. ¿Sí queda claro? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros estamos haciendo los movimientos de masticación y luego de deglución, cuando la lengua, ¿sí? Eleva la punta para elevar y aventar el bolo alimenticio hacia atrás, la faringe se abre, la laringe se cierra y el bolo alimenticio cae hacia las vías digestivas. ¿Sí? Entonces, ese es el faringogloso. Todos los músculos tienen un porqué, muchachos. Todos los músculos tienen un porqué. Bien, otro músculo que se origina de tejido blando es el amigdalogloso. El amigdalogloso, ¿sí? Es un músculo que se va a originar de la cápsula amigdalina, donde está la tonsila, la amígdala, la angina, como ustedes la conocen, y de ahí baja a la base de la lengua. ¿Esta qué función tiene?
exactamente igual, sí, que la del faringogloso. Cuando nosotros estamos haciendo los movimientos de deglución, ¿sí? Estos elevan la lengua. Al elevar la lengua, ¿sí? La faringe se abre, el alimento cae hacia la faringe y las vías respiratorias se tapan para que pueda caer el alimento al bolo alimenticio. Tenemos otros 3 músculos, ¿sí? Bueno, el lingual superior y el lingual inferior se van a originar, ya dijimos, de hueso, ¿sí? Y el único intrínseco es el transverso. El transverso es el músculo que se va a originar de la membrana yoglosa. ¿Cómo iría la membrana yoglosa? Bueno, la membrana yoglosa es una lámina delgada, ¿ok? Que va de toda la parte media, por eso se le conoce también como septum lingual, ¿sí? Y llega hasta el hueso yoides. Es una membrana yoglosa, ¿sí? No es cartílago, no es tan duro como el cartílago, pero es una membranita formada, ¿sí? Por tejido conectivo que va desde la punta hasta la porción superior del hueso yoides. Esta membrana yoglosa va a dar origen a un músculo que va a partir de aquí, ¿sí? Y se dirige hacia los bordes laterales de la lengua. Por eso se llama transverso. Es el único que está de forma, digamos, horizontal, de la parte media hacia afuera. Y es lo que nos permite que nosotros podamos, ¿sí? Hacer la lengua. Taquito, déjenme. Si ustedes se fijan aquí, ¿sí? Tenemos este paciente de 9 años más o menos. Si ustedes se fijan aquí, se marca una línea. Y esto, hay pacientes que lo desarrollan muy bien, pueden juntar ambos bordes y hacer taquito la lengua, ¿no? El transverso se origina de ahí, de esa membrana, ¿sí? Sus fibras se dirigen de manera horizontal hacia los bordes laterales de la lengua y por eso se considera el único músculo intrínseco, ¿ok? Se va a considerar el único músculo intrínseco de la lengua, ¿ok? El transverso. Preguntas hasta aquí. La lengua en la parte media, sí, pero digamos acá en la parte posterior, debido al desarrollo embriológico, forma lo que sería la B lingual. Un poquito posterior a esta B lingual hay un agujero, que también se conoce así como el agujero ciego del hueso frontal. Aquí también tenemos un agujero ciego. Este agujero, sí, que está en la parte posterior de la B lingual, es el vestigio del desarrollo embriológico. Es un conductito que va desde la lengua hasta, sí, la glándula tiroides. Cuando llega a persistir, se llama conducto tirogloso. Debe de desaparecer, sin embargo, a veces persiste y puede formar patologías de la lengua. Ustedes lo van a ver cuando lleven la materia de patología, ¿sí? Y van a encontrar, se los voy a escribir, el quiste del conducto tirogloso. Ustedes tienen que entender, ¿sí? Que ese quiste se va a originar de este conducto. ¿Por qué? Porque la lengua y la glándula tiroides se forman de manera simultánea. ¿Tienen preguntas sobre los músculos de la lengua? Abren hoy o yo daré por hecho que todo está claro. Para pasar a hablar de la inervación. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Déjenme, voy a poner otro suéter, doctores, porque ya estando sentada mucho rato hace frío. Preguntas, jóvenes. Me la pueden escribir en el chat, en lo que me pongo mi suéter.
Vamos a comenzar ya a dar una introducción, muchachos, de lo que sería, ¿sí?, la parte de neuroanatomía, ¿sale? Ok, cuando hablamos de nervios, si ustedes recuerdan, tenemos que existen nervios sensitivos. ¿Se acuerdan? Nervios motores, nervios sensoriales o de sensibilidad especializada. Y dentro de estos dijimos que eran los órganos de los sentidos. ¿Sí se acuerdan? Y tenemos nervios mixtos. Los nervios mixtos es la combinación de sensitivos con motores y sensoriales. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, la lengua, sí, y fíjense bien, la lengua tiene estos tres tipos de inervación. La inervación de la lengua es muy compleja, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí. Se los escribo. La inervación de la lengua es de tipo mixta, ¿ok? Cuando hablamos de sensibilidad, ¿qué dijimos que es? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con qué relacionamos la sensibilidad? Con el dolor, ¿ok? Cuando hablamos de movilidad, movimiento, correcto. Inervación motora, movimiento. Y cuando hablamos de inervación sensorial, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se referirá con la inervación sensorial? Si quedamos que dentro de la clasificación de acá arriba, ¿sí?, los nervios sensoriales tienen función o sensibilidad especializada, como son los órganos de los sentidos. ¿A qué nos referiremos cuando estamos hablando de inervación sensorial? La lengua es el órgano del ¿qué? Del gusto, correcto. Entonces, la lengua, quedamos, es el órgano del gusto, ¿sale? La lengua, entre las funciones de la lengua, a ver, ¿qué funciones podemos tener de la lengua? Hemos mencionado un montón. ¿Cuáles serían? ¿Quién nos ayuda? Funciones de la lengua. Gusto. ¿Qué otra? ¿Para qué se eleva la lengua? Ayuda para la masticación. Correcto. Masticación. ¿Qué otra? Fonación. Correcto. ¿Qué otra? ¿Se acuerdan que yo les dije que ahorita, por supuesto, la deglución? ¿Ok? Vean todas las funciones tan importantes que tiene la lengua. ¿Se acuerdan que yo les dije que la lengua, sí, con el músculo geniogloso, era el culpable de que la lengua estuviera cortita? Bueno, aquí tenemos un frenillo lingual, es un repliegue mucoso que une a la lengua con el piso de la boca, lo que se conoce como frenillo corto, ¿ok? Cuando nosotros tenemos este frenillo corto, ¿sí?, no podemos pronunciar algunas letras, que son las consonantes R, D, S y T. ¿Sí queda claro?
Los problemas de fonación, ¿sí? Cuando la lengua está cortita, se manifiestan con la alteración en la pronunciación de RDST, ¿ok? Pero ojo, muchachos, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Uno, primero que saber anatomía de la lengua, que ya sabemos que está formada por una membrana gioglosa, ¿sí? Que tiene 17 músculos, 8 pares y 1 impar. Ya sabemos que es el órgano del gusto, ya sabemos, ¿sí? Que tiene otras funciones importantes como son auxiliar en la masticación, en la deglución, pero es una parte importante en la fonación, en la pronunciación de palabras. ¿Y cuáles son las palabras que nosotros tenemos que evaluar para ver si el chiquito requiere de una frenilectomía? Son las consonantes RDST, RDST. Generalmente cuando los niños están en el kinder, ¿sí? Y que comienzan a interactuar con otros niños, ahorita con la situación de la pandemia, es algo que de veras estaba provocando en el niño hasta temor de salir a la calle, ¿no? Qué bueno que ya se regresó a la parte de las clases, pero debemos de tener mucho cuidado en seguirnos cuidando, ¿no? Que ya se demostró que esta variante Omicron no genera manifestaciones más graves. Pero aún así tenemos que seguirnos cuidando, ¿sí? Sin embargo, el fin de semana me di una escapadita, ¿no? Y yo me di cuenta que la gente no cuida a los niños. En verdad, o sea, a la gente no le interesa. Los niños, para empezar, pues dijeron que no debían de traer cubrebocas, pero aún así, el niño anda para todos lados mordiendo todo, anda con las manitas en el piso, agarrando y llevándose todo a la boca. Pero bueno, vamos a la parte de la fonación. Cuando el niño comienza a interactuar, es muy común que las maestras en el kinder lo manden con el odontólogo y le digan, vaya con su odontólogo, ¿sí? Para que le haga una frenilectomía. Nosotros no podemos, fíjense bien lo que les digo, nosotros no podemos, nada más porque la maestra nos diga que tenemos que hacer una frenilectomía, realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Punto número 1, cuando el niño empieza a ir a la escuela tiene poca madurez y es muy retraído. Mucha de la forma en cómo hablan, perdón lo que voy a decir, ¿sí? Pero el niño lo aprende en casa. Y yo varias veces he tenido que decir, señora, su niño no requiere frenilectomía. Yo veo el frenillo de buena posición, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es hablarle bien al niño. Cuando somos mamás primerizas, cometemos el error de hablarles a nuestros hijos como si fueran tarados. En verdad, ¿eh? Estamos, no, no debe de ser, doctores. Si nosotros queremos que los niños hablen bien, en casa tenemos que enseñarle a pronunciar correctamente las palabras. ¿Cómo vamos a evaluar si el niño requiere o no frenilectomía? Ojo, van a buscarme el significado de las siguientes palabras. Dislexia. Ay, perdón, está de color blanco y no se ve. Dislalia. Disartria. ¿Ok? Van a buscar, ¿sí? Para mañana la diferencia, ¿sí? Entre estas 3 alteraciones que tenemos de la lengua. Porque luego, les repito, las maestras mandan a los niños y dicen, es que el niño requiere frenilectomía. Y cuando los evaluamos, llegamos a la conclusión de que lo que requiere es otra mamá, ¿no? Que le enseñe a hablar correctamente. Las mamás actualmente están tan metidas en el teléfono, están tan interesadas, ¿no? En las redes sociales, que están dejando la educación de los hijos en manos de las maestras. Que sabemos, ayer platicaba con unas personas,
Dice, por vida de Dios, una mamá no está capacitada para enseñarle a leer y escribir al niño. ¿Cómo quieren que el niño aprenda a leer y escribir en casa si la mamá no está capacitada? Sin embargo, las mamás debemos de enseñarles a hablar correctamente. Hay que enseñar a los niños a pronunciar correctamente las palabras. Esta sencilla prueba de hablar con el niño va a determinar si requiere o no la frenilectomía. Nos sentamos frente al niño y le decimos, a ver, pronuncia, Rosa tiene un ratón. O Susi tiene un dado, ¿no? O, por ejemplo, Tito tiene un tomate. Ver cómo pronuncia el niño la R, D, S y T nos va a ayudar a determinar si el niño requiere una frenilectomía o si solo son problemas del lenguaje. Para el día de mañana vamos a hablar de esas 3 alteraciones: dislexia, dislalia y disartria. Ahora, existe otra alteración que es una alteración en el lenguaje, pero es a nivel central. Ahí el problema se complica, porque lo más importante es que los papás acepten que el niño tiene una alteración neuronal. Muchas veces es local por la ineptitud de los papás que no les enseñan a hablar bien, pero cuando el problema es a nivel central, ¿sí? Ahí lo más importante es que el papá acepte que tienen algún niño con capacidad diferente. Tuve un paciente hace muchos años que era ya casi un joven, llegando a los 14 años, y el niño no hablaba bien, pero la mamá se empeñaba en incluirlo en una escuela normal. Cuando el niño, yo platiqué con la mamá y le dije, señor, es que su hijo tiene capacidades diferentes, no requiere la frenilectomía porque no va a hablar bien. Ya lo valoró el neurólogo. ¿Quién entra a hacer la valoración? Esto es súper importante, doctores, y lo van a ir viendo con niños en la calle. Cuando un niño tiene problemas de lenguaje, por supuesto que sí, lo valora el odontólogo, pero generalmente no somos los primeros que lo valoramos. Generalmente el psicólogo, sí, en la educación básica, es quien detecta al niño. O sea, el psicólogo, si la maestra en el kinder ve que el niño no habla bien, sí, la manda generalmente al psicólogo. Y de ahí el psicólogo o psicóloga hace una evaluación, hace juegos con el niño, etcétera, y ella determina si el niño tiene algún problema de lenguaje que sea, sí, más que por el frenillo. Y por último, doctor, es el neurólogo. El neurólogo es una parte importante porque si el niño tiene problemas de lenguaje a nivel central, aunque yo aquí, sí, le haga el tratamiento de la frenilectomía, que yo le corte la lengua, el niño no va a hablar. Entonces, ustedes tienen que ser muy hábiles en decir, este paciente sí, este paciente no. ¿Y cómo? Bueno, hablamos con el niño, pronuncia todas las palabras o ustedes se las van diciendo y el niño repite, RDST. La R, ¿sí? Si ustedes se fijan, pronuncien ratón, rosa. Si ustedes se fijan, cuando pronunciamos las palabras con R, vibra la punta de la lengua. S, ¿sí? T. Pegamos generalmente cuando pronunciamos la T. ¿A dónde se va la lengua? Tito. ¿Hacia dónde se dirige la lengua? Tomate. Hacia el paladar. Hacia el paladar. Entonces, cuando el frenillo está corto, la lengua no se puede elevar hacia el paladar. Entonces, esa pequeña y sencilla valoración de las consonantes, vuelvo a repetir, R, D, S, T, es lo que nos va a determinar si el niño tiene problemas del desarrollo en la lengua. Y si el niño requiere de una frenilectomía o requiere que lo valore mejor el psicólogo de manera completa o
del neurólogo. Sí queda claro, para que determinen si el problema del lenguaje es a nivel central. Un 80% más, yo creo que un 90% de los problemas del lenguaje son a que tienen padres, ¿sí?, que los tratan como tontos. Los papás son los que tenemos la culpa a veces de no enseñarle a hablar bien a los niños. Tuve una paciente que hasta se enojó porque yo no operé al niño. Entonces, ya hasta me había desesperado la mamá porque ella insistía. Y miren que era dinero para mí. O sea, era una entrada económica para mí, pero la mamá no entendía que la que estaba mal era ella. O sea, ella se empeñaba en hablarle al niño. Sí, bueno, es más, ni lo dejaba hablar. Apenas si producía palabra y ya se desesperaba, le daba todo. Y eso, yo me acuerdo que mis maestros me lo comentaban. Deje que el niño pida las cosas, que el niño hable, que el niño externe. Entonces, ahorita, ayer les digo, platiqué no, con unas señoras ya grandes, pero no le pregunté a qué se dedicaban. ¿No? Supongo que han de haber sido como maestras o algo así, porque hablaban mucho sobre la educación, unas argentinas, ellas venían de Argentina y hablaban mucho sobre el problema educativo que tenían en su país con la pandemia. Entonces, realmente nosotros en México pues nos distamos mucho, ¿no? Ya ven que también por eso se hizo o se retomó el regreso a clase, porque estaba siendo un problema no nada más para el menor, sino también para las cuestiones de violencia intrafamiliar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas sobre los músculos de la lengua? Ninguna. Aquí tenemos esta imagen. A ver, ¿ya nos podrían alguien identificar los músculos? Geniogloso. A ver, ¿quién quiere marcar el geniogloso? ¿Quién marca el geniogloso? Está bien bonito ahí. Y está la cinta del genilloideo. El que quiera. Vero. Geniogloso. Lo pueden marcar. Todo el geniogloso. Esas serían las fibras superiores que van a la punta de la lengua. Luego, correcto, pero ojo, porque tenemos abajo el genilloideo. Este es el genilloideo, apófisis inferiores y va hacia el yoides. ¿Sale? Entonces, prácticamente el geni, lo voy a borrar, o gloso termina un poquito más arriba. ¿Sale? Vamos a continuar con azul, como lo marcó su compañera. Este, como forma de abanico, es el geniogloso. Muy bien. Ya marqué aquí abajo el genilloideo. ¿A quién pertenece? ¿A qué grupo de músculos pertenece el genilloideo? A los suprayoideos. ¿Ok? ¿Quién quiere marcar? El lingual superior, vean cómo vamos. Sí, es un músculo. Casi forma un ángulo diedro, dice. El yogloso, que ya vieron el error que tiene el libro, se origina de toda la porción superior del hueso yoides y es una asíntota muscular que sube, 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 sube. Y varios de los músculos se van a entremezclar con los que vienen de otras estructuras anatómicas. Miren, aquí viene el palatogloso. El palatogloso lo voy a poner de amarillo. Vean cómo se originan. Vamos a repasar rapidísimo. Esto es el maxilar, ¿ok? Con su apófisis palatina. Y aquí estaría el hueso palatino. El hueso palatino lo voy a poner de verde para que se acuerden que el hueso palatino, sí, forma parte del paladar. Y tenemos la aponeurosis de rosa. Esto sería el esqueleto aponeurótico. Bueno, el músculo palatogloso es común al paladar y la lengua. ¿Sale? Es una cinta muscular que baja del paladar a los bordes laterales de la lengua. El faringogloso está muy sencillo.
Aquí está el constrictor de amarillo superior de la faringe. Ya vieron que es un musculote, es aquí grande, constrictor superior de la faringe. De este músculo se va a originar el faringogloso. Lo voy a poner de negro. Se origina y se va hacia delante. Es una cinta muscular que va hacia los bordes laterales de la lengua. Algunos pueden inclusive alcanzar la punta de la lengua. El estilogloso está muy estilogloso, lo vamos a poner de un verde clarito. Esto sería la apófisis estiloides. Recuerden que la apófisis estiloides pertenece al hueso temporal y de ahí tenemos, ¿sí? 3 músculos, 2 ligamentos. Vean, uno de los músculos es el estilogloso. ¿Ok? Sube, bueno, mejor dicho, baja de la apófisis estiloides, es una cinta muscular. Y vean cómo se pueden los músculos relacionar entre sí. ¿Ok? No sé si les comenté antes, el Hospital Central Militar, el que está ahí en, creo que es Legaria, hacía un curso de anatomía de cabeza y cuello con disección en cadáver. La verdad era un curso fabuloso. Iban otorrinos, iban cirujanos plásticos y también lo podíamos tomar. En aquel tiempo era yo residente de cirugía maxilofacial, ¿sí? Y lo podía tomar inclusive hasta un odontólogo de práctica general. Te daban toda la parte de anatomía teórica y luego te pasaban a hacer disección en cadáver y ahí podías tú identificar realmente sí de dónde a dónde iba, porque aquí en la imagen pues sí lo podemos localizar, pero no es como, digamos, identificarlos en cadáver. Bien, sabores de la lengua, para hablar de inervación. La lengua tenemos 4 sabores básicos. Fíjense que estuve revisando muchas imágenes de internet y tienen unas cosas raras que yo dije, no, bueno, pero ahí confirmé que no hay que creer todo lo que se nos diga en internet. Solo tenemos 4 sabores, doctores. Lo dulce, lo salado, el agrio y el amargo. No hay sabor ácido. Ya ven que nos venden mucho del sabor ácido. Y otro sabor, otra zona ahí, que yo dije, esto yo nunca lo había escuchado, ni lo había leído. Bien, tenemos 4 sabores básicos. El dulce, ¿sí? Que hagan un dibujito de la lengua. El dulce lo vamos a percibir prácticamente en toda la punta de la lengua. Pero para que nosotros podamos percibir el sabor dulce, tiene que haber una característica. La lengua tiene que estar húmeda, ¿sí? Por eso es que los pacientes que tienen xeroxtomía, ¿alguien sabe qué es la xeroxtomía? ¿Ya se los dijeron? Es la resequedad de la boca, ¿sí? Existen varios síndromes y alteraciones, como por ejemplo los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión y que son pacientes multifarmacia, o sea, los pacientes que toman hasta 10, 12 medicamentos al día, pueden tener alterada, ¿sí? Esta xeroxtomía. Hay un síndrome que es el síndrome de Sjögren. Así se escribe Sjögren, en donde es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Lo estoy escribiendo en el chat para que lo tomen, por favor. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Este se caracteriza porque nuestro mismo cuerpo, nuestra inmunidad, destruye glándulas salivales, glándulas que hidratan el ojo, como es la glándula lagrimal, y las glándulas para la secreción sexual. Entonces, es un síndrome que debe de tener aparte la enfermedad de artritis reumatoide de fondo. Cuando estos pacientes
desarrolla, sobre todo el Sjögren, se seca la boca y pareciera que la comida le sabe como a cartón. Una de las características para poder percibir la mayoría de los sabores, pero más lo dulce, es que la lengua debe de estar húmeda. ¿Dónde vamos a localizar lo dulce? En toda la punta. También los libros, sí, dicen que el salado lo vamos a percibir en las partes laterales de la lengua. Y algunos libros dicen que también en las partes laterales de la punta podemos percibir, ¿sí? Un poco el sabor salado. El sabor agrio, ¿sí? Lo vamos a percibir nosotros también en los bordes laterales, pero del tercio posterior. Háganle por ahí un dibujito, ¿sí? Para que ustedes pongan los sabores. Y por último, el sabor amargo. El sabor amargo es el que vamos a nosotros por identificar en la parte más posterior de la lengua. Preguntas, doctores, hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan de la importancia de la lengua? ¿Ninguna? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos los pares craneales y dijimos que los podíamos, sí, o los vamos, mejor dicho, a enunciar con números romanos y aprendimos una mnemotecnia que era el o, papá, mamá? ¿Sí se acuerdan? Traigo, mini, falda, aunque, glúteos, van a estar helados. ¿Sí se acuerdan de esta mnemotecnia? Lo leíamos de arriba hacia abajo. Ya vamos a empezar a pares craneales. O, papá, mamá. Traigo mini falda, aunque glúteos van a estar helados. Poníamos la primera letra, ¿sí? Y adelantito ponemos los números romanos. Los pares craneales se van a enumerar en números romanos, ¿sí? De tal manera que el primero, ¿ok? Es el olfatorio. El segundo es el óptico. El tercero, el oculomotor. El cuarto, patético o troclear. El quinto, trigémino. El sexto, motor ocular externo. El séptimo, el facial. El octavo, el auditivo o vestíbulo coclear. El noveno, el glosofaringeo. El décimo, el vago o espinal. No, perdón. Vago espinal. Vago o neumogástrico. Tiene otro nombre. Este vago neumogástrico tiene otro nombre muy grande de acuerdo a las 4 partes del cuerpo que recorre. Recorre cabeza, cuello, tórax y abdomen. Por eso se llama vago. El 11º, ahora sí es el espinal o accesorio de otros autores. Y el 12º es el hipogloso.
Entonces, tenemos al lado otro cuadrito. Les doy un minutito para que hagan el cuadro y podamos entender la explicación de la movilidad de la lengua, ¿sale? ¿De dónde viene la movilidad? ¿De dónde viene, cómo percibimos el dulce, cómo percibimos el salado? ¿Por qué vomitamos cuando tomamos o percibimos un sabor amargo? ¿Sí? Entonces, copien por favor este cuadrito, les doy un minutito, dejen un espacio, por favor, dejen un espacio en esta zona. Van a hacer el cuadrito así, pero dejen otro espacio aquí porque vamos a hacer otras anotaciones. Pónganle como otra columnita de este lado. ¿Sale? Correcto. Ya se los dijo su compañera Liliana. Si ustedes se fijan, recorre, ¿sí? Desde la cabeza, el vago llega hasta la cabeza. Da colaterales al paladar, colaterales a la lengua, colaterales a la faringe, ¿sí? De ahí baja a la parte del cuello, da colaterales en la laringe, baja al tórax, da colaterales al corazón, a los pulmones, ¿sí? Puede provocar a nivel de corazón, si nosotros estimulamos el velo del paladar y el globo ocular, podemos ocasionar alteraciones, imagínense qué maravilla en el corazón por la manipulación del vago y puede llegar a todas las vísceras y esfínteres. Bueno, no puede, llega a todas las vísceras y esfínteres, sí, que están en la cavidad abdominal. Muy bien, les doy un minutito, por favor, en lo que terminan de hacer el cuadrito para que entendamos la inervación de la lengua.
¿Listo, doctores? ¿Ustedes me dicen? Ok. Ya, perfecto. Recuerden, muchachos, que para aprender anatomía, no hay como ponerse a leer y dibujar, ¿sí? Esto es lo más importante. Ustedes dibujen, 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 ¿sí? Localicen toda los músculos, de dónde a dónde va. Esa es la única forma en que ustedes verdaderamente van a aprender, porque pues ya tienen el cuadrito, pero si no siguen la trayectoria de los nervios o la forma de los músculos, pues nunca van a saber anatomía. O sea, realmente tener el cuadro ahí, pues sí nos ayuda, ¿verdad? Para pasar el examen, pero no quiere decir que sepamos anatomía. Entonces, yo les hago la invitación, al rato les paso las imágenes, porque esas creo que no las incluí en el manual, de los músculos de la lengua para que los iluminen y los identifiquen, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar a ver nervios ya la siguiente, regresando de vacaciones, el examen va a ser el día martes, pero el lunes comenzamos a las 7 de la mañana con los pares craneales, ¿sí? Bien, dijimos que tenemos nervios sensitivos, nervios sensoriales, nervios motores y nervios mixtos. Bueno, la lengua, ¿sí? La lengua va a recibir inervación sensitiva, ¿sí? Si ustedes se fijan, del quinto par craneal. El quinto par craneal, ¿sí? Se los voy a escribir en el chat, por favor. No, déjenme ver si tengo otra imagen en la que pueda yo escribir aquí. ¿Ok? Bueno. El quinto par sabemos que es un nervio mixto, ¿sí? Es un nervio mixto y tiene 3 colaterales. ¿Ok? De estas colaterales tenemos una oftálmica, tenemos una maxilar y tenemos una rama mandibular. ¿Ok? De esta rama mandibular, ¿sí? Va a salir un nervio lingual. De esta rama mandibular sale entonces el nervio lingual. Este nervio lingual, ¿ok? Este quinto par craneal, entonces, a través, ¿sí? De la rama mandibular, no sé qué color se vea mejor, creo que el verde, ¿ok? El quinto par craneal, entonces, es un nervio mixto. Tiene 3 colaterales, oftálmica, maxilar y mandibular. De estas 3 colaterales, ¿sí? La rama mandibular, a su vez, da una colateral que se llama lingual. Este nervio lingual, ¿sí? Se va a distribuir, baja y se distribuye en todos los músculos de la lengua, de manera, perdón, de manera sensitiva. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? Doctora, ¿podría cambiar el color de la letra? Es que, bueno, al menos yo no lo veo. Déjenme ver, es que sí estuve intentando de qué color se veía mejor. Denme, ¿qué color se verá mejor? Negro. Permítanme, ya me salí. Denme un segundito, ¿eh? Es que tantito le aprietas algo y ya te saca. Denme un segundito, ¿eh?
Voy. Ah, pues aquí tengo una imagen. Aquí tengo una imagen, ¿ok? De la inervación de la lengua. Entonces, aquí vamos a ponerla, ¿sí? El quinto par, ¿sí? Quinto par a través del nervio lingual, del nervio mandibular, mejor dicho, da la colateral lingual. Y ese es el que va a dar sensibilidad, ¿sí? ¿Se ve bien de negro o lo ponemos amarillo? No. Azul. Creo que el azul se ve mejor, ¿no? Entonces, el quinto par, la siguiente semana, perdón, la siguiente clase, y si nos da tiempo mañana, empezamos a ver neuroanatomía. Bueno, el nervio trigémino, si ustedes se acuerdan, da 3 colaterales: oftálmica, maxilar, mandibular. Una de ellas es la mandibular, que sale por el agujero oval. Si se acuerdan, agujero oval, rama mandibular, agujero oval en el esfenoides. Esta rama mandibular da un nervio sensitivo para inervar músculos y mucosa de la lengua. Si queda claro, la lengua, tiene una inervación muy completa. Sensitivo, quinto par. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hablen hoy o doy por hecho que está claro. ¿Pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. La inervación motora de la lengua. Vamos a poner otro cuadrito acá atrás, ¿sí? Aquí. Entonces, la inervación motora proviene del nervio, ahora sí es hipogloso, ¿ok? En el occipital hay 2 agujeros que se llaman condilio anterior y posterior, si se acuerdan cuando vimos occipital. Bueno, del occipital, del agujero condilio anterior, sale el nervio hipogloso. ¿Cuál sería la trayectoria? Lo vamos a ver, ¿sí? Recuerden que más o menos aquí bajaría el occipital, ¿verdad? El hueso se une con el esfenoides en esta parte temporal. Bueno, en el occipital hay un agujero condilio anterior. Por este agujero condilio anterior, el nervio hipogloso baja. Primero baja a inervar a los músculos de la región suprayoidea. Luego hace una curva que se conoce como asa del hipogloso. Y luego sube y termina en los músculos de la lengua para darle movilidad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el nervio que mueve a los músculos de la lengua es el hipogloso. Pregunta, chicos, hasta aquí. No, doctora. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien. Movilidad. Movilidad, 12º par. ¿Sale?
sensibilidad quinto par. Bueno, si ustedes se fijan, yo no les puse en la parte del cuadrito, ¿verdad? En los cuadros yo no les puse inervación sensorial. ¿Por qué? Porque la inervación sensorial de la lengua solo se va a distribuir en la mucosa. Perdón, como que me está dando garraspera aquí. Bueno, espero no creo estar enferma de nada, no se preocupen, les fue de tanto hablar ahorita. Tenemos aquí la mucosa de la lengua, ¿sí? La mucosa de la parte dorsal es gruesa, resistente y está llena de papilas gustativas. ¿Ya vieron las papilas gustativas en histología? No, bueno, existen diferentes tipos de papilas que se van a distribuir, ¿sí? En toda la mucosa de la lengua. Ojo, las papilas se distribuyen en la mucosa de la lengua. Por eso es que en el cuadro no les puse inervación sensorial, porque la inervación sensorial, ¿sí? Aquí se los escribo, la inervación sensorial se distribuye en la mucosa lingual. En la mucosa dorsal de la lengua. Y está dada por dos pares. El séptimo par para los 2/3 anteriores. ¿Ok? Y el noveno par para el tercio posterior. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cómo está distribuida la inervación de la lengua? El facial va a recoger las impresiones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Y para el tercio posterior está garantizada por el noveno par, que es el glosofaringio. Cuando veamos cada uno de los pares craneales, porque estos sí los vemos a fondo, lo que es 5, 7, 9 y 12 son los pares craneales que vamos a ver a fondo, ¿sí? El facial se distribuye no nada más en los músculos, perdón, de la lengua, se distribuye en todos los músculos de la expresión facial. Por eso cuando nosotros probamos comidas saladas o un dulce rico o la combinación de un agridulce, por ejemplo, con salado, los músculos de la expresión facial, ¿no? Eso explica por qué cuando nosotros comemos algo que nos gusta muchísimo, lo damos a demostrar, no decimos, qué rico está. En cambio, cuando nosotros probamos algo muy amargo que nos desagrada, se estimula el reflejo nauseoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta inervación del tercio posterior de la lengua está garantizada por el noveno par craneal. Y entonces, cuando nosotros comemos algo que no nos agrada, viene el reflejo nauseoso. ¿Sí queda claro? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, doctores? ¿Preguntitas? Con esto prácticamente terminaríamos todo lo referente a la lengua, ¿ok? Van a ir a desayunar
y vamos a dar un repaso general de los músculos. Mañana vamos a ver músculos del paladar para que por favor para el día de mañana todos lo lean. ¿Sí? Los músculos del paladar solo son 5, ¿ok? Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a dar un repaso general. De hecho, yo se los voy a enlistar ahorita ya están enlistados para que ustedes para mañana hagan el cuadro, ¿ok? Rubier, Quirós, fíjense que de músculos no tengo el Testit venía en el tomo 4 y ese ya no lo editaban, entonces no tengo los músculos del paladar del Testit, pero sí los tengo del Bouchet, que es otro excelente libro de anatomía. Si quieren también les mando las fotos de ese para que tengan de dónde estudiar. Es más, de una vez se los voy a mandar. Es un libro que se llama Atlas de Anatomía de Cabeza y Cuello. Es uno de los mejores libros de anatomía topográfica, la verdad. Entonces, este es muy barato, si ustedes lo pueden conseguir. De hecho, trae la foto clásica de las universidades de la antigua Francia. Es un libro, en verdad, muy bonito, muy fácil de leer, ¿sí? Y viene los músculos hasta como para colorear. Van a ver ahorita que yo se los mande, ¿sí? Hasta yo los empecé también a dibujar porque es la única forma en que nosotros podemos aprender anatomía. Entonces, es una lectura muy sencilla. Se las voy a mandar de una vez para que lo tengan para mañana. Sobre los músculos del paladar. Este libro maneja la terminología antigua, ¿ok? Viene hasta un repaso, viene como topográfica, viene hasta un repaso de, pues, los huesos del paladar y muy importante, viene la inervación y la irrigación del paladar. Si ustedes la quieren leer, adelante, pero si no, van a ver ahorita las imágenes, cómo están para colorear también, para seguir el trayecto. Y es un libro muy sencillo. Es el mejor libro de anatomía topográfica después del Bouchet, del Testit, yo diría. Les voy a mandar el capítulo completo. Si ustedes se fijan, son una lectura muy sencillita. Y viene hasta vasos linfáticos. Y sí se los voy a mandar porque esto les va a servir mucho cuando veamos neuro y lo comprendan. Y son muchas imágenes realmente. Entonces, de ahí pueden ustedes hacer el resumen para músculos del paladar. Y viene lo de la fonación, ¿no? Que también es lo que también el paladar va a intervenir, igual que la lengua, en la fonación. Entonces, ya les mandé lo del paladar que hay que leerle para mañana. ¿Sale? Habla también de un esqueleto aponeurótico, son 5 músculos de cada lado, en total 10. ¿Sale? Bien, son las 9 de la mañana, doctores. Nos vemos a las 9:40. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de lengua? ¿Ninguna? No. Ok, entonces nos vemos a las 9:40. ¿Sale? Váyanse a desayunar, a tomar un cafecito, algo rico. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos entonces en un ratito, muchachos.